Capítulo 1. El refugio silencioso. Elara era música, una violonchelista de alma. Pero ya no. Su hogar, un pequeño apartamento anidado en el quinto piso de un edificio de piedra gris con vistas directas al Sena, en el corazón melancólico de París, se había transformado en su refugio y, al mismo tiempo, en su celda dorada. 3 años atrás, la vida, con una crueldad que solo la fatalidad sabe aplicar, había descarrilado su carrera. Un accidente de tráfico, fugaz e inevitable en el tráfico de un bulevar, la había dejado con una lesión nerviosa permanente e irreparable en su mano izquierda. La mano que una vez había danzado con la gracia y la precisión de una araña sobre las cuerdas de su violonchelo, la mano esencial para ejecutar los complejos vibratos y los acordes profundos, ahora era un recordatorio constante de lo que había perdido. La rigidez y el dolor sordo la habían forzado a un exilio prematuro de los escenarios que tanto amaba. El violonchelo, su Stradivarius de madera de arce, permanecía en un rincón oscuro, mudo, cubierto por una funda de terciopelo que parecía un sudario. Para mantener a raya el vacío y la punzante inutilidad, Elara había encontrado consuelo en la quietud de los archivos. Su nuevo oficio era el de restauradora de partituras antiguas para la Biblioteca Nacional de Francia. Era un trabajo que demandaba una paciencia casi monástica y una meticulosidad absoluta. Pasaba sus días entre el olor a papel envejecido, moho noble y el sutil perfume de los pegamentos de almidón que usaba para remendar los bordes rotos del tiempo. Las grandes salas de lectura y los laberínticos pasillos de estanterías de hierro forjado se habían convertido en su nuevo mundo, un universo silencioso donde podía manipular la música sin tener que interpretarla. Su soledad, metódica y constante, se había vuelto su única y más confiable compañía. Ese noviembre, París se había hundido en una neblina perpetua y fría que se filtraba hasta los huesos, incluso dentro de los gruesos muros de la biblioteca. Un frío martes por la mañana, Elara estaba inmersa en la restauración de un manuscrito de Claude Debussy, un tomo del Preludio a la Mer. El papel era delicado, amarillento, casi transparente por el tiempo. Trabajaba con un bisturí y pinzas finísimas, reparando las pequeñas rasgaduras que amenazaban con borrar notas escritas con la propia mano del compositor. Era un ritual de reverencia y cuidado. Mientras examinaba la página 47 bajo la potente luz de su lámpara de trabajo, una sección que contenía una explosión de acordes y arpegios que evocaban la furia del océano, Elara notó algo anómalo. No era una marca de humedad, ni un pliegue mal hecho por un bibliotecario descuidado. Lo que vio fue una serie de números crípticos, muy pequeños, garabateados con una precisión casi invisible entre los pentagramas. No formaban parte de la notación musical ni de las marcas de edición conocidas. Eran una secuencia matemática o, al menos, algo completamente ajeno al arte de Debussy. Junto a los números, apenas perceptible, había una mancha que a primera vista parecía ser una simple imperfección de la tinta de imprenta. Sin embargo, al acercar la lupa de alta potencia que usaba para su trabajo, Elara se dio cuenta de su verdadera naturaleza perturbadora. Era una única huella dactilar, apenas visible, marcada con una sustancia densa y seca. La tinta no era negra de hollín, sino de un tono rojizo, un color que evocaba al óxido, o peor aún, a la sangre antigua mezclada con algún pigmento. La huella era una firma, un intento desesperado de dejar una marca. Su pulso se aceleró, rompiendo la calma monótona de su refugio interior. Los números y la huella no eran una simple mancha o un error de un copista, eran un mensaje intencionado. Un código. La partitura de Debussy, esa obra majestuosa sobre el mar, parecía contener ahora un secreto oscuro y ajeno. La curiosidad, ese impulso peligroso y casi olvidado, la sacó de su celda. Elara, la restauradora de vidas ajenas, se encontró de pronto frente a una trama que exigía su propia partitura. Capítulo 2. El allegro inesperado. Esa misma semana, la niebla grisácea de noviembre que se cernía sobre París se rompió, al menos metafóricamente, dentro de los tranquilos muros de la Biblioteca Nacional. Un hombre llamado Julian Moreau hizo su entrada. No era el típico erudito que solía frecuentar la sección de manuscritos. Su abrigo de lana oscura no olía a naftalina, sino a aire libre y a un toque sutil y moderno de sándalo. Julian era, según la ficha de solicitud, un arquitecto paisajista, pero había solicitado consultar precisamente el manuscrito de Debussy que Elara acababa de restaurar. Sus ojos,
de un verde tan inusualmente penetrante que parecía capaz de disipar la perpetua bruma parisina, escudriñaban cada detalle del entorno con una intensidad que incomodaba a Elara. Su sonrisa, rápida y genuina, era un contraste eléctrico con el silencio sepulcral de los archivos. Era el tipo de hombre que no se perdía en una multitud. En la biblioteca, parecía una explosión silenciosa. Las manos de Julian eran grandes y fuertes, las manos de alguien acostumbrado al trabajo físico o a dar órdenes, no a pasar páginas delicadas. Y las miradas que le dedicaba a Elara, mientras ella terminaba la catalogación y la preparación del tomo para la consulta pública, eran más intensas, más largas y definitivamente más cargadas de lo que la mera casualidad permitía. Eran miradas que no veían a una restauradora, sino a un enigma. Elara se obligó a concentrarse en su tarea, deslizando la ficha del manuscrito en su funda protectora con la precisión mecánica que su trabajo exigía. Intentaba ignorar la presencia de Julian a pocos metros, esperando con una paciencia educada y depredadora a la vez. El silencio de la biblioteca era denso, puntuado solo por el susurro de las hojas de papel y el clic ocasional de un reloj lejano. Finalmente, Julian se acercó al mostrador, su voz baja y modulada. «Disculpe si la he estado observando, mademoiselle», dijo, sin que hubiera asomo de disculpa en su tono, sino una franca admiración. «Pero su trabajo es impresionante. El cuidado que le pone a esos fragmentos de historia, es casi como escuchar la música, aunque esté en silencio». Elara levantó la vista, sintiendo un rubor que no experimentaba desde hacía años. Se había acostumbrado tanto a ser invisible. «Es mi trabajo, Monsieur Moreau», respondió ella, su voz profesionalmente neutra. «No es interpretar, es preservar. Es una suerte de quietud forzada, supongo». Él sonrió, sus ojos verdes se estrecharon ligeramente. Interesante elección de palabras. Quietud forzada, punto. Pasaron 2 días con interacciones similares, breves y superficiales. Julian consultaba el manuscrito en una de las mesas de lectura. Elara lo observaba discretamente desde su puesto de restauración, notando cómo él se detenía en la página 47, la página del código. Él no le dedicaba más tiempo que a cualquier otra, pero la intensidad de su estudio en ese punto era innegable. La sensación de que estaba allí por algo más que la arquitectura paisajista creció en Elara con cada hora. El tercer día, Julian esperó hasta que el último bibliotecario abandonó la sala, dejándolos a ellos dos en una penumbra dorada bajo los candelabros. Se acercó a su mesa con el manuscrito cerrado en las manos. «Ese Debussy es un laberinto emocional», comentó Julian, con una cadencia grave y una pausa calculada. No era un comentario sobre la música, era un anzuelo. Elara sintió un escalofrío de excitación. Su vida había sido una línea recta, segura y sosa. Este hombre era una curva peligrosa. El riesgo, la sensación de estar pisando un terreno minado que no sentía desde que subía al escenario, la impulsó. Estaba harta de su propia cautela. «Y en particular», replicó Elara, sin parpadear, mirando directamente a los hipnóticos ojos verdes. Dejó a un lado su pinza, señalando el tomo. «Guarda un secreto que no es de Debussy. Un secreto que no tiene nada que ver con el preludio a la mer». La reacción de Julian no fue de sorpresa. Fue de confirmación. Su postura se hizo rígida y su expresión se volvió de inmediato grave. La sonrisa desapareció por completo, revelando algo mucho más duro y concentrado. Era como si la máscara del arquitecto se hubiera desprendido. «¿Y qué clase de secreto es ese, Elara?» Su uso de su nombre de pila, sin haber sido invitado, fue un movimiento tan audaz como su propia pregunta. La intimidad forzada hizo que el aire enrarecido de la biblioteca vibrara. Elara no lo dudó. Levantó con guantes el manuscrito y lo abrió en la página 47. Con un pequeño puntero, le señaló la diminuta secuencia de números y la mancha rojiza de la huella dactilar. Él se inclinó, examinándola con una intensidad febril, pero notablemente, no la tocó. Sus manos grandes se mantuvieron firmemente detrás de su espalda, en un gesto de disciplina. Después de un largo y tenso silencio, su mandíbula se tensó, un músculo saltando bajo su piel afeitada. «No es la primera vez que veo algo así», susurró Julian. La confesión, dicha con una frialdad desapasionada, no era una explicación, era el inicio de la melodía. Era la primera nota de una nueva partitura que Elara no sabía cómo iba a terminar.
El silencio posterior al comentario de Julian fue el más pesado que Elara había experimentado en años. Se sentía como el silencio que precede a la tormenta en una orquesta, justo antes de que los timbales o las cuerdas arranquen con fuerza. La sensación de que el arquitecto paisajista era, en realidad, un cazador o, peor aún, un cómplice, se disparó en su mente. Ella, la mujer que había enterrado su vida en la seguridad de los archivos, acababa de abrir una puerta que podría llevarla a cualquier parte. Él la miró de nuevo. ¿Esa huella, la ha tocado usted? No, respondió ella, sintiendo el impulso de proteger el manuscrito y, sobre todo, de protegerse a sí misma. La analicé con la lupa. No es tinta común. Parece sangre mezclada con pigmento antiguo, probablemente. Probablemente de alguien que estaba tratando de enviar un mensaje desesperado, terminó Julian por ella, sus ojos fijos en el punto rojizo. Elara, creo que estamos viendo el mismo final, pero desde ángulos diferentes. Ella recogió el manuscrito con manos que, a pesar de su lesión, eran ahora firmes. La quietud forzada de su vida se había roto. Y con ella, su soledad. Capítulo 3. Conversaciones en contrapunto. La confesión, breve y helada, de Julian Moreau. No es la primera vez que veo algo así. No hizo más que despertar una alarma atronadora en el interior de Elara. Era un sonido discordante que rompía la frágil armonía de su vida. ¿Quién era realmente Julian Moreau? ¿Un colega honesto, un consultor perspicaz, o un lobo perfectamente disfrazado bajo la piel de cordero de un arquitecto paisajista? El instinto, ese sentido común largamente ignorado que la había mantenido a salvo en su reclusión, le gritaba con urgencia que se alejara, que se retractara, que sellara el manuscrito y olvidara la huella rojiza. Pero el poderoso contrapeso de la soledad y la punzante, deliciosa intriga la empujaron en la dirección opuesta, directamente hacia él. La curiosidad, como una melodía irresistible, la arrastraba. La relación que se forjó en los días siguientes se tejió con la precisión implacable y la creciente velocidad de un allegro de Bach. Era un baile de atracción y cautela, de sutiles movimientos y silencios cargados. Los encuentros fugaces en la vasta sala de lectura de la Biblioteca Nacional se convirtieron en el telón de fondo de su incipiente conspiración. Elara notó que Julian nunca volvía a consultar el manuscrito en presencia de otros. Sus encuentros eran siempre al filo de la hora de cierre, o en rincones discretos de las galerías menos concurridas, donde el eco se tragaba sus susurros. Pronto, los muros de la biblioteca no fueron suficientes para contener la necesidad de hablar. Sus citas evolucionaron hacia los cafés a media tarde en Saint-Germain-des-Prés, pequeños bistrós con mesas de mármol y olor a café fuerte y pasteles de mantequilla. Conversaban sobre el código, sobre la música, y sobre el París que se extendía más allá de las ventanas. Sus diálogos eran una danza verbal que bordeaba la verdad sin jamás abrazarla por completo. Había una química innegable, casi tangible, entre ellos, una atracción profunda alimentada por la adrenalina del secreto que compartían y la conciencia del peligro potencial. Una tarde, sentados en un café cerca del Jardín de Luxemburgo, bajo la luz mortecina de una farola que luchaba contra la niebla, Julian finalmente bajó la guardia. La confesión llegó sin preámbulos, directa y con una gravedad que disipó toda duda sobre la seriedad de su presencia. Mi nombre es Julian Moreau, sí, pero el arquitecto paisajista es una cortesía para la administración de la biblioteca, admitió, tomando un sorbo lento de su expreso. Soy un consultor de seguridad. Uno que trabaja off the record para una rama de inteligencia que rastrea el tráfico ilegal de artefactos robados. Lo que estás viendo no es un capricho de coleccionista. Es una operación encubierta. Elara sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. La pieza de Debussy, el viejo manuscrito, de repente se convertía en el nexo de una trama internacional. Julian continuó, su voz un murmullo que apenas rompía el cristal de la ventanilla. Explicó que el manuscrito de Debussy era el último de una serie de libros, mapas y obras de arte antiguas, todos utilizados como buzones muertos para ocultar información vital sobre una vasta red de lavado de dinero internacional. Esta red usaba galerías de arte de fachada, casas de subastas respetables y coleccionistas privados en Europa para blanquear miles de millones de euros. Los libros no eran el objetivo, eran el índice. Llevamos un año tras ellos. Cada libro que encontramos contiene un cifrado que apunta al siguiente movimiento de la red, explicó Julian, sus ojos verdes fijos en ella,
pidiendo tácitamente su confianza. El tuyo, el de Debussy, es el más reciente. Es la clave de la próxima operación. Se inclinó sobre la mesa, su aliento cálido. La huella dactilar y el código son la clave del próximo objetivo de la red. Son la ubicación, la hora y, probablemente, la naturaleza del objeto que van a mover para blanquear la próxima remesa de fondos. Necesito descifrarlos por completo antes de que sea demasiado tarde. Un movimiento en falso o una demora, y perdemos el rastro por meses. Un silencio se instaló, pesado como un plomo. Elara asimiló la escala del juego en el que acababa de entrar. Pero no puedo trabajar libremente, continuó Julian, su tono cargado de una frustración tangible. Alguien me está siguiendo. Mis líneas de comunicación, mis contactos habituales, están secos. Cortaron mi respaldo hace 2 semanas. No sé si soy yo o el objetivo. Pero sé que tengo que moverme sin ser detectado. Luego, llegó la frase que lo cambió todo, el peso de una responsabilidad que se depositó enteramente sobre los hombros de Elara. Tú eres mi único hilo, Elara. Eres la única persona en París que vio esa marca y la reconoció como un código, no como una mancha. Eres la única que tiene acceso al manuscrito sin levantar sospechas, y la única que no está marcada. Para el mundo, eres la restauradora de partituras que vive sola. Eres mi cobertura, mi traductora, mi último recurso. La intensidad de su mirada no era manipuladora, sino honesta hasta la médula. Era una verdad brutal que la despojaba de su cómoda invisibilidad. Elara sintió el impulso de retroceder, de protestar, de recordarle su mano lesionada y su vida deliberadamente tranquila. Pero la tentación de ser, una vez más, vital, de que sus habilidades fueran cruciales para algo más grande que remendar papel, era demasiado fuerte. La música que había silenciado en su vida estaba encontrando una nueva, y peligrosamente emocionante, sinfonía. Una sinfonía que, de repente, dependía enteramente de su mano izquierda, no para tocar un arco, sino para descifrar un secreto mortal. Julian tomó la pequeña cuchara de su taza vacía y la hizo girar sobre la mesa. Dime, Elara, ¿estás dispuesta a tocar esta nueva partitura? La pregunta no era si quería, era si se atrevía. Y por primera vez en 3 años, Elara se sintió capaz de arriesgarse a una nota desafinada. Capítulo 4. La clave descifrado. Elara, a pesar de las alarmas internas que seguían sonando a lo lejos, se vio inevitablemente arrastrada por la corriente que Julian Moreau había desatado. Las reservas, los hábitos de cautela y el muro de seguridad que había construido durante 3 años comenzaron a resquebrajarse. Estaba profunda y visceralmente cansada de la vida segura, estéril y silenciosa que se había autoimpuesto. La idea de que el mundo real, peligroso y vibrante, existía al alcance de su mano era intoxicante. Además, la conciencia de que un hombre, atractivo, enigmático y ahora vulnerable, pudiera estar en peligro real por un secreto que ella misma había descubierto, activó en ella un instinto protector que la había abandonado junto con su carrera musical. Había algo seductor en la idea de convertirse en el hilo de alguien, de ser crucial. A partir de ese momento, la Biblioteca Nacional se transformó de un refugio a un centro de operaciones secretas. Sus encuentros se hicieron más metodológicos, más urgentes. Julian le proporcionó un equipo discreto, un escáner de bolsillo de alta resolución y un software de análisis de imágenes que Elara instaló en su ordenador portátil, oculto bajo su mesa de trabajo. El allegro de su relación se había convertido en un presto con foco. El foco se centró en la página 47. Julian le había facilitado información previa sobre patrones de cifrado utilizados por redes criminales con antecedentes en el coleccionismo. A menudo empleaban referencias de partituras, mapas celestes o textos religiosos antiguos para codificar ubicaciones. Fue allí donde los conocimientos musicales de Elara, su formación de años, encontraron un propósito insospechado. Ella sabía que la notación rítmica y la armonía se habían usado históricamente como formas de cifrado, una tradición que se remontaba a siglos. Pasó las siguientes noches inmersa en la oscuridad de su apartamento parisino, con la única compañía del resplandor de su monitor. Escaneó la página, la amplió y sobrepuso una cuadrícula invisible sobre la música de Debussy. Los números crípticos, que Julian creía que podían ser coordenadas geográficas simples, no encajaban con ningún mapa de París o de Europa que ella consultara. Frustrada,
Decidió tratarlos como lo que eran en el contexto de la página, elementos rítmicos. Fue un golpe de inspiración, como la resolución perfecta de una disonancia. Descubrió que los números se correspondían con las longitudes de las barras musicales del manuscrito, específicamente las longitudes entre ciertas marcas de crescendo o decrescendo que formaban una secuencia visible solo si se ignoraban las notas. Es decir, los números no eran literales, sino un índice. El número 3 no significaba la tercera calle, sino el tercer compás después de la clave, y su valor métrico. Una vez descifrada la lógica de la secuencia numérica, los datos se tradujeron en una serie de coordenadas de dirección específicas, pero incompletas. El código revelaba que el punto de encuentro no era una galería o una casa de subastas oficial, sino el sótano de una mansión privada en el exclusivo distrito de Saint-Germain-des-Prés. La fecha era alarmantemente cercana, en 2 noches. Quedaba la pieza más perturbadora del puzzle, la huella dactilar. Elara llevó a cabo su análisis más delicado. Utilizando un microscopio de alta potencia de la biblioteca, supuestamente para examinar la fibra de papel, examinó la huella rojiza. Confirmó sus sospechas iniciales. No era una tinta. La materia era orgánica, hemoglobina oxidada, es decir, sangre. Pero lo que la hacía única era su composición. Estaba mezclada con partículas microscópicas de pigmento mineral azul y amarillo, elementos que se encuentran típicamente en las restauraciones de manuscritos del siglo XVIII. La conclusión fue escalofriante y definitiva. La huella no era de un criminal, sino de una víctima. Pertenecía a alguien del mundo de la restauración o biblioteconomía, alguien que había tocado el Debussy antes que ella, y que había muerto al intentar alertar a las autoridades. La huella era la firma de un bibliotecario asesinado, la prueba silenciosa de un crimen brutal. Julian lo había sospechado, Elara lo había confirmado. El juego era ahora mucho más sombrío. En su siguiente encuentro, en una discreta banca del jardín que daba a la biblioteca, Elara le entregó a Julian un pequeño post-it con la dirección, la hora y el nombre de la calle. ¿Qué hay de la mercancía?, preguntó Julian, su voz tensa, su mirada recorriendo las esquinas del jardín en busca de posibles seguidores. El código era doble, explicó Elara. El segundo nivel, decodificado por las armonías utilizadas por Debussy en esa página, apunta a un objeto de arte muy específico. Lo más crucial, Julian, es que el artículo a subastar es una rara joya robada, cuyo valor en el mercado negro es tan inflado que servirá como la base masiva de la operación de blanqueo. Es una pieza única, un collar de esmeraldas conocido como el corazón del Sena, desaparecido de un museo privado hace 6 meses. Julian asintió lentamente, su expresión una mezcla de alivio por la información y profunda gravedad por el riesgo inminente. El corazón del Sena era más que una joya, era la señal de que la red estaba a punto de moverse con la mayor operación que jamás habían detectado. La partitura estaba completa. Ahora solo faltaba la interpretación, y se llevaría a cabo en 2 noches, en Saint-Germain-des-Prés. Has hecho lo que mis mejores equipos no pudieron, Elara, dijo Julian, su mano brevemente tocando la de ella, un contacto cargado de gratitud y una promesa implícita de peligro compartido. Ahora lo sabes todo. Si alguien me sigue, también te seguirá a ti. No puedes echarte atrás. Elara no quería. La adrenalina había borrado el dolor de su mano y el eco de su antigua vida. Por primera vez en 3 años, no era la violonchelista rota, era la descifradora, la clave. Y aunque el miedo la rozaba, la determinación de ver el final de la partitura era infinitamente más fuerte. Capítulo 5. El dúo final. La noche anterior a la subasta clandestina, la tensión en París era tan fría y densa como la niebla que se alzaba sobre el Sena. Era la víspera de la acción, la pausa tensa entre el descifrado del código y la inmersión total en el peligro. Julian había sugerido una cena en un pequeño bistró deliberadamente alejado de sus rutas habituales, en una callejuela tranquila de Montmartre donde las luces amarillas creaban una atmósfera de intimidad artificial. El lugar era cálido, con el aroma a vino tinto y especias, un contraste reconfortante con el frío emocional que ambos sentían. Se sentaron en una mesa de esquina, observando la calle como si esperaran que la fachada de la cotidianidad se cayera en cualquier momento. Habían pasado de ser colaboradores cautelosos a cómplices intensos. La conexión entre ellos, forjada bajo el fuego del riesgo compartido, se había convertido en algo más profundo y complejo que la mera atracción profesional.
Había un afecto creciente, un reconocimiento mutuo de almas que habían vivido demasiado tiempo en la soledad y que ahora se encontraban en el umbral de una crisis. Elara se permitió una copa de Borgoña, sintiendo el calor esparcirse por su pecho. La cena transcurrió en una mezcla de silencio y conversaciones superficiales, evitando a propósito el elefante en la habitación, la mansión de Saint-Germain-des-Prés, el corazón del Sena y el bibliotecario asesinado. Cuando el camarero retiró los platos, Julian finalmente rompió el protocolo de silencio. Su voz era grave, casi un susurro. Elara, comenzó, lo que hiciste con el código fue brillante. Has puesto todo esto en movimiento. Pero mañana es diferente. Es peligro real. Es la diferencia entre leer la partitura y tocarla en una batalla. Hizo una pausa, sus ojos verdes estudiándola con una seriedad que la desarmó. No tienes que ir, le dijo, el énfasis puesto en la libertad de su elección. Su mano se deslizó sobre la mesa y encontró la de ella, envolviéndola. Su tacto era cálido, fuerte, y terriblemente prometedor, un ancla en medio de su turbulencia emocional. Puedo ir solo. Tengo la dirección, sé lo que buscan. Si la policía llega tarde, puedo crear una distracción. Tú puedes quedarte aquí. En tu apartamento. ¿Estás segura? Lo que necesitas es lo que has conseguido, la satisfacción de haber sido vital, de haber desmantelado la logística. Ya has hecho tu parte. Julian intentaba ofrecerle la salida más honorable, la retirada segura. Pero para Elara, la retirada ya no era una opción. La quietud forzada de su vida anterior la asfixiaba solo con recordarla. Ella retiró suavemente su mano, no para rechazarlo, sino para enfatizar la seriedad de su respuesta. Luego volvió a colocarla en la suya, esta vez con intención. Voy contigo, respondió Elara, su voz resonando con una firmeza que hacía mucho tiempo que no sentía. Era una voz que había redescubierto su tono, ya no la voz apagada de la restauradora, sino la de la artista que toma una decisión irrevocable. Julian intentó protestar, su ceño se frunció. Elara, esto no es un ensayo. No es una ópera, es. Lo sé, lo interrumpió ella, su tono inquebrantable. Es mi código. Lo descifré. Es mi ciudad. Si este juego se juega en París, yo tengo que jugarlo. Se inclinó ligeramente hacia él, la luz del candelabro brillando en sus ojos, devolviendo la intensidad de su mirada. Y hay algo más, Julian. Tú necesitas a alguien que toque la partitura, y yo, necesito volver a sentir que puedo hacer algo. La verdad de esa última frase era el núcleo de su motivación. El accidente no solo le había robado su capacidad de tocar el violonchelo, le había robado su sentido de agencia, su valor. Había aceptado su papel como espectadora del mundo. Ahora, al borde de un peligro real, sentía la vida bombear a través de sus venas con una fuerza renovada. El miedo estaba ahí, sin duda, pero era un miedo vital, un miedo que se sentía como una nota alta y sostenida en lugar de un silencio sepulcral. Julian se reclinó en su silla, observándola. En su rostro no había ya la máscara de encanto, ni la dureza de la gente, sino una profunda mezcla de admiración y preocupación. Él entendía el sacrificio y la necesidad. Entendía que, al igual que él estaba persiguiendo la justicia, ella estaba persiguiendo su propia redención personal. Muy bien, dijo finalmente, su voz rendida, pero su tono se volvió inmediatamente pragmático. Si vas, irás bajo mis reglas. No estás allí para ser una heroína, sino para ser mis ojos y mis oídos. Nos moveremos como una pareja que se ha colado. No eres una luchadora, Elara. Tu arma es tu inteligencia, no tus manos. Ella asintió, sintiendo una punzada de dolor por la mención de sus manos, pero aceptando el límite. Su valor no estaba en la fuerza física, sino en su capacidad de percibir patrones y de mantener la calma bajo presión. Terminaron la noche planeando el acceso y la estrategia de escape, cada detalle discutido con la precisión de un dúo perfectamente ensayado. La tensión entre el afecto que crecía y el riesgo de muerte inminente era tan palpable que apenas podían respirar. La cena no fue una despedida, sino una promesa, la promesa de enfrentarse al peligro juntos. Al salir, la noche era fría y la niebla se había adueñado de las calles. Julian la acompañó hasta la puerta de su apartamento. En el portal, bajo la sombra de la arquitectura parisina, se detuvieron. Lo que pase mañana, Elara, susurró él, su rostro muy cerca del de ella,
No cambies de opinión sobre ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Elara simplemente asintió, incapaz de hablar. Él la besó, un beso breve, firme y desesperado, que era a la vez una despedida y la reafirmación de su alianza. Era un beso que sabía a vino y a peligro. Luego, Julian se fue, desvaneciéndose en la niebla de la calle. Elara subió a su apartamento, con el pulso desbocado y la conciencia de que su vida, que parecía rota, estaba a punto de interpretarse por última vez. La partitura estaba sobre el atril, y la música iba a comenzar. Capítulo 6. La nota desafinada. A la mañana siguiente, la mañana crucial del día de la subasta, Elara se despertó antes del amanecer. La adrenalina de la noche anterior, sellada con el beso de Julian, había disipado cualquier sueño. Necesitaba regresar a su apartamento, su supuesto refugio, para recoger algunos elementos prácticos: dinero en efectivo, ropa oscura para el disfraz de la noche, lo más importante, su pequeña caja de herramientas de restauración, que contenía lentes de alta precisión y pequeños instrumentos que podrían ser útiles. El viaje en el metro fue una sucesión de imágenes borrosas. Cada rostro la examinaba, cada parada parecía sospechosa. La vida silenciosa que había llevado la había abandonado por completo. Al llegar a su edificio de piedra gris y subir los 5 tramos de escaleras, sintió un peso inusual en el pecho, una premonición que no era racional, sino puramente instintiva. Metió su llave en la cerradura. Al abrir la puerta del apartamento, el aire interior la golpeó con una disonancia inmediata. El olor. No era el olor familiar a papel viejo y lavanda que siempre impregnaba su hogar. Era un olor acre, rancio y sofocante, el inconfundible tufo a tabaco barato y estancado. Elara se inmovilizó en el umbral, su mano izquierda dolorida, pero su mente alerta. El apartamento no parecía saqueado, lo cual era más inquietante que un desorden evidente. El intruso no buscaba robar, buscaba enviar un mensaje. Una silla de comedor de madera, que siempre estaba colocada bajo la mesa con disciplina militar, estaba volcada a un lado, un detalle sutil pero deliberado de violación. Todas las ventanas estaban cerradas, tal como las había dejado, pero una corriente de aire frío e invisible le acariciaba la nuca, un escalofrío que no era del exterior, sino del miedo que ahora se había colado en su santuario. Elara cerró la puerta con suavidad y deslizó el cerrojo, sintiendo que ya era demasiado tarde. Recorrió la sala con la vista, registrando cada detalle. Los libros en la estantería estaban intactos, las partituras, en su lugar. El intruso no había tocado lo que no le importaba. Su mirada se posó en su mesa de trabajo, el altar de su antiguo arte y su actual oficio. Su violonchelo de madera de arce, mudo bajo la tela de terciopelo, estaba extrañamente inclinado. Y sobre el atril plegable que solía sostener sus partituras, en lugar de cualquier objeto musical, había un objeto de una blancura inmaculada y amenazadora, un sobre sencillo, sin remitente. Elara se acercó con cautela. Dentro del sobre encontró 2 cosas. La primera era una fotografía. Una imagen Polaroid reciente, un disparo granulado y rápido, tomada evidentemente desde la calle. La foto la mostraba a ella misma saliendo del pequeño bistró de Montmartre la noche anterior, justo cuando Julian se despedía de ella en el portal. Era una prueba irrefutable de que no solo la habían seguido a ella, sino a Julian también. El momento exacto de su beso, ese acto de promesa y peligro, había sido capturado por una lente invisible. La segunda era una nota, escrita a mano, con una caligrafía cursiva, elegante pero nerviosa. El mensaje era corto y escalofriante, sin rodeos. La curiosidad mató al gato, Elara. Abandona la melodía o serás la próxima nota desafinada. Elara no sintió pánico. Sintió algo mucho más duro y duradero, una determinación gélida. La amenaza no era vaga, era específica, personal y muy bien informada. No era un juego de niños o una advertencia de bajo nivel. La mención de la melodía y la nota desafinada demostraba que el autor conocía su historia, su debilidad y su reciente implicación en la partitura de la red criminal. El intruso sabía su nombre. Sabía dónde vivía. Sabía que ella estaba involucrada. Elara dejó caer la Polaroid sobre la mesa. Su mente, entrenada en la precisión del cifrado, se disparó a buscar la lógica. No era miedo lo que la dominaba, sino la fría necesidad de supervivencia y desconfianza. El mensaje era una advertencia directa para que no asistiera a la subasta. Pero,
¿Cómo podían saber que ella había descifrado el código? ¿Y por qué su aparición había sido tan sincronizada, llegando justo después de su encuentro con Julian? Un nombre resonó en el silencio de la sala, con la fuerza de un golpe de gong. Solo 2 personas en el mundo sabían que Elara, la restauradora, había logrado descifrar la secuencia de números y la ubicación del encuentro clandestino. Ella misma, y Julian Moreau. El sentido común, que había estado latente, se impuso con una crueldad despiadada. La narrativa de Julian era demasiado perfecta, demasiado conveniente. Apareció exactamente cuando el manuscrito se volvió relevante. Afirmó ser un agente de seguridad que trabajaba off the record, una posición que es inherentemente difícil de verificar. Su historia sobre ser el único hilo de la operación ahora sonaba menos a una súplica de ayuda y más a una trampa elaborada para ganarse su confianza y, lo más importante, para obtener la solución que solo ella podía ofrecer. El perfume de sándalo, la intensidad de los ojos verdes, el beso de la noche anterior, todo se transformó en herramientas de manipulación. ¿Y si Julian no estuviera persiguiendo a la red, sino trabajando para ella? ¿Y si él mismo hubiera plantado el código y la huella en el manuscrito, sabiendo que una mente tan meticulosa como la de Elara lo descifraría, para luego aparecer como el único capaz de interpretarlos, asegurándose así un aliado involuntario? La idea la golpeó con la fuerza de un fortísimo inesperado. Julian no era un salvador, era, con toda probabilidad, la amenaza real. La huella de sangre del bibliotecario asesinado ya no era la pista de una víctima anónima, sino la prueba de la violencia de un hombre que ahora estaba dispuesto a llevarla a la subasta, a la guarida del lobo. Elara recogió la nota arrugada y la foto. Su corazón se encogió, no por el terror, sino por la traición. La partitura romántica que había empezado a componer con Julian se había convertido de golpe en una ópera de espionaje y engaño. Ahora, la única nota que le quedaba por tocar era la de la supervivencia. Capítulo 7. Desmantelando la fachada. La certeza, brutal y fría, se había instalado en el corazón de Elara tras el hallazgo de la nota de amenaza y la fotografía en su apartamento. El pulso del terror se había apagado, reemplazado por la lógica despiadada de la traición. El sentido común se impuso sobre el romanticismo fugaz. No podía, bajo ninguna circunstancia, confiar en Julian Moreau. Su historia, tan cuidadosamente hilada sobre el bistró de Montmartre, sobre el hilo y la quietud forzada, era demasiado perfecta, su aparición en la Biblioteca Nacional demasiado oportuna. Era una trampa tejida con la seda del misterio y el afecto. Elara necesitaba pruebas. No podía basar su vida y su seguridad en una mera corazonada, por muy fuerte que fuera. La reunión planeada con Julian para ultimar los detalles de la infiltración a la subasta se convirtió en un recurso descartable. En su lugar, tomó la decisión de dirigirse al único lugar donde podía encontrar una verdad fría e irrefutable: los archivos. Su tío, un ex investigador de la Prefecture de Police antes de su retiro, le había enseñado años atrás cómo sortear la burocracia y los códigos de acceso de una unidad de archivos policiales de menor perfil, un lugar donde los expedientes menos populares y los informes preliminares solían dormir sin molestar a nadie. Era un truco que Elara nunca pensó que usaría. Con su corazón latiendo una compleja polirritmia de miedo y rabia, Elara se deslizó hasta la polvorienta dependencia de archivos. Usando las credenciales falsificadas y las técnicas de acceso que su tío le había legado, un arte tan meticuloso como la restauración de partituras, logró acceder al sistema e introdujo el nombre que había dominado sus pensamientos: Julian Moreau. Los resultados no tardaron en llegar, y la golpearon con la fuerza de un golpe de gong en una sala vacía. La pantalla parpadeó con informes que desmantelaron por completo la fachada del arquitecto y el agente encubierto. Julian Moreau había sido, efectivamente, un agente de seguridad de alto nivel, con conexiones en el ámbito de la lucha contra el tráfico de antigüedades. Pero su expediente se había torcido bruscamente 9 meses atrás. Fue despedido y puesto bajo vigilancia por sospechas graves de colaboración activa con la misma red criminal que ahora supuestamente perseguía. Los informes insinuaban desvíos de información, operaciones saboteadas y ganancias dudosas en cuentas en el extranjero. El último informe policial sugería que Moreau había desaparecido de la vigilancia después de que una operación de captura fallida resultara en la muerte de un civil. El resto del informe la dejó sin aliento, confirmando su peor temor: el civil asesinado era, de hecho,
un bibliotecario que trabajaba en la sección de manuscritos antiguos de la Biblioteca Nacional y que había sido la última persona en catalogar el manuscrito de Debussy antes de la intervención de Elara. La pieza final del macabro rompecabezas. Julian no era un salvador al que habían dejado varado, era una potencial trampa, el cazador convertido en cómplice. Elara sintió un escalofrío que no era del frío archivo, sino de la comprensión de haber estado al borde de un abismo. Su intuición era correcta, él no estaba persiguiendo el código, él lo había plantado. Quizás él mismo era quien había puesto los números crípticos y la huella de sangre, utilizando el pigmento de la víctima y su conocimiento descifrado, para luego aparecer como el único contacto viable con la experiencia necesaria para descifrar su significado, manipulando a Elara para que hiciera el trabajo de campo de la decodificación. La rabia se unió a la determinación. Elara cerró la sesión y salió del archivo con una nueva misión. Ya no era una restauradora que jugaba a ser espía, sino una mujer traicionada que actuaba en defensa propia. Tenía que ir a la subasta, sí, pero no como la ingenua aliada de Julian, sino como su propia investigadora independiente, potencialmente, su antagonista. Su plan se construyó en segundos, con la precisión estratégica de un ajedrecista. Usaría la información que Julian le había proporcionado, pero la neutralizaría con una jugada maestra. Elara contactó, a través de una línea pública y cifrada que su tío le había enseñado a usar, a un viejo contacto de él en la Brigada de Delincuencia Financiera. No podía revelar su nombre ni el de Julian, ni la microficha que Julian esperaba obtener, pues eso podría alertar al topo de la policía mencionado en el expediente de Julian. En cambio, dio detalles vagos, pero suficientemente concretos. Alertó sobre una posible venta ilegal y altamente valorada de una antigüedad robada en una residencia privada en Saint-Germain-des-Prés, esta noche, alrededor de la medianoche. Su objetivo no era que la policía detuviera la subasta a tiempo. Su objetivo era que la policía llegara tarde, pero que llegara, y que, al llegar, su presencia fuera innegable, creando el caos necesario para que ella pudiera moverse y, sobre todo, que documentaran todo lo que encontraran, incluyendo a los asistentes y, crucialmente, a Julian. Elara necesitaba la cobertura policial como seguro, como testigo involuntario de lo que iba a ocurrir en el sótano. Necesitaba que Julian pensara que todavía estaba de su lado. El dúo final se había convertido en un peligroso duelo enmascarado. Capítulo 8. Coda de caos. Esa noche, la hora cero de la subasta clandestina, Elara se presentó en la mansión privada de Saint-Germain-des-Prés. El exterior era sombrío y vigilado, pero ella había memorizado el código de acceso y las rutas de servicio que Julian le había revelado antes de la caída de su fachada. Su atuendo era un disfraz de precaución y de necesidad, cubierta con una capa de terciopelo oscuro que ocultaba su figura esbelta y un elegante antifaz veneciano que tapaba gran parte de su rostro. Parecía una coleccionista excéntrica, una más en la nebulosa clientela que frecuentaba el bajo mundo de las antigüedades robadas. El sótano de la mansión se había transformado en un salón íntimo y opulento. La atmósfera era pesada, cargada con el olor a cigarros caros, perfume de mujer y la tensión palpable de grandes sumas de dinero a punto de cambiar de manos. Elara se mezcló con la multitud, sintiéndose extrañamente a gusto en el anonimato. La adrenalina había amortiguado el dolor de su mano, reemplazándolo con una claridad mental despiadada. Y allí estaba él. Julian Moreau, vestido de forma impecable con un smoking que lo hacía parecer el anfitrión. Estaba de pie junto al estrado central, observando a la multitud con la tranquilidad calculada de un maestro de ceremonias. Cuando sus ojos verdes se encontraron con los de Elara a través de la penumbra de la sala, su expresión fue indescifrable. No había sorpresa, solo una profunda confirmación, como si hubiera estado esperando su movimiento. La tensión se hizo insoportable cuando el subastador, un hombre delgado y con voz suntuosa, presentó el objeto estrella, el corazón del Sena, una gargantilla de esmeraldas de valor incalculable. La joya brillaba bajo la luz focal, un destello verde tan intenso que parecía robarle el aliento al aire. Elara supo que era su momento. Su plan dependía de la precisión de un tempo estricto. La policía, alertada por su llamada anónima, debería estar a minutos de llegar, tarde, pero lista para el caos. Justo antes de que el subastador abriera las pujas, Julian se deslizó entre la multitud y se detuvo a su lado, tan cerca que Elara pudo oler su colonia de sándalo, ahora un olor que asociaba con la traición. Su voz era un susurro peligroso,
solo para ella. Sabía que vendrías, Elara. Eres demasiado inteligente para dejar la música a medio terminar. Demasiado valiente para ignorar una invitación tan personal. ¿Y tú, Julian?, replicó ella, con una voz tranquila que sonaba extrañamente ajena a la tensión en su garganta. No había rabia, solo una fría decepción. Demasiado cínico para esperar que te creyera. He visto tu expediente. Sé quién eres y lo que le hiciste al bibliotecario. El encanto se desvaneció de su rostro como un espejismo roto. Él no negó la acusación, la aceptó con una sonrisa sin afecto, un gesto que mostraba sus dientes más que su alegría. Un detalle menor, concedió con un tono casual y aterrador. Necesario para silenciar la partitura, mi querida restauradora. Pero escucha, la joya es la distracción, lo sabíamos. La verdadera clave es la microficha que diseñaron para esconder en el cierre. Necesito que me ayudes a sacarla, y nos iremos lejos. Olvídate de la biblioteca, olvídate de la mano. Te prometo la vida que mereces, sin restricciones. Podemos desaparecer esta misma noche. Su oferta era tentadora, una última nota de seducción que se estrelló contra la dura realidad. Pero Elara no era ya la mujer solitaria que él había encontrado. Estaba lista para el final y, justo en ese instante, el destino, o la sobrecarga eléctrica del viejo edificio, jugó a su favor. Las luces del sótano parpadearon violentamente, sumergiendo la sala en una penumbra momentánea y luego regresando con un zumbido. Elara vio su única oportunidad. El momento de la disrupción, el tempo perfecto para el caos. Recordó sus años de conciertos. Había una técnica para cambiar bruscamente la posición del arco del violonchelo, un movimiento que requería precisión explosiva y fuerza concentrada en el brazo derecho. Con un movimiento rápido, brusco y exacto, como si estuviera ejecutando el pizzicato más violento de su vida, Elara giró hacia una mesa auxiliar cercana que sostenía una pesada figura de bronce de un sátiro. La tomó con ambas manos, concentrando la fuerza en su brazo intacto, y la lanzó contra una ventana lateral, oculta detrás de una cortina gruesa. El cristal se rompió con un estruendo ensordecedor que se amplificó en la sala subterránea. El pánico se apoderó de la sala. No era un simple susto, era el terror de los culpables expuestos. Gritos, empujones, el sonido de sillas cayendo y la voz autoritaria del subastador intentando inútilmente restaurar el orden. Julian se giró hacia ella, su fachada de encanto rota. Sus ojos no tenían el matiz de la seducción, sino una furia concentrada y calculada. Era el depredador sin disfraz. «Maldita sea, Elara. Lo has arruinado todo», gritó, y se lanzó hacia ella, no para protegerla, sino para controlarla. Pero Elara no le dio tiempo. Su objetivo no era luchar, sino completar la misión. Se lanzó al centro de la sala, justo hacia el estrado, aprovechando el frenesí que había provocado. Con la agilidad de una bailarina desesperada, alcanzó el estrado, agarró la gargantilla de esmeraldas de su soporte y, con un gesto final de desprecio, la tiró con fuerza al suelo de mármol. El cierre, tal como Julian había predicho en su confesión, era el punto débil. Se abrió con el impacto, liberando un objeto diminuto que rebotó y rodó por el suelo, la minúscula microficha. Elara la recogió sin dudar, guardándola en el guante de su mano derecha. El caos se agudizó. Justo entonces, las puertas principales se abrieron de golpe, y la policía, alertada por el contacto de Elara, entró en tromba. Julian intentó atraparla en medio de la confusión, pero Elara se escurrió entre la multitud que huía, usando los cuerpos de los coleccionistas asustados como escudo. Por encima del tumulto, vio a Julian, su exaliado, ahora su enemigo, luchar con una ferocidad brutal contra dos agentes de policía. Lo miró por última vez, y la intensidad con la que se defendía, con la que se había acercado a ella, solo confirmaba que su pasión siempre había estado destinada no al amor, sino al control. Elara salió de la mansión por una puerta de servicio que había localizado previamente. La noche era fría, la niebla parisina le envolvió la cara, pero Elara se sintió extrañamente tibia, en paz. Había tocado de nuevo, no con el arco, sino con su vida. Había arriesgado todo, y no había desafinado. Epílogo. La nueva melodía. Los días que siguieron a la coda de caos en Saint-Germain-des-Prés se desarrollaron con la velocidad desordenada y satisfactoria de una resolución dramática. La investigación policial,
impulsada por el escándalo de la subasta interrumpida y el caos subsecuente, se aceleró de manera exponencial. La red de lavado de dinero, que Julian Moreau y sus cómplices habían intentado manipular, fue desmantelada pieza por pieza. Las autoridades, finalmente, entendieron que el incidente en la mansión no había sido un simple robo, sino el intento de un topo interno de apoderarse de la microficha, la clave de bóveda de toda la operación. El ara se mantuvo invisible. Su contacto anónimo en la policía, aquel viejo amigo de su tío, la había cubierto con eficacia. 2 días después de la redada, utilizando el mismo método cifrado que le había servido para la alerta, el ara entregó la minúscula microficha a una buzón muerta preestablecida. No dio su nombre, su única exigencia implícita era que la verdad saliera a la luz, independientemente de quién fuera el héroe. La microficha contenía registros detallados de transferencias bancarias, nombres de galerías de arte fachada y, más crucialmente, la prueba irrefutable de la implicación de Julian Moreau. Julian, el hombre de la sonrisa electrizante y los ojos verdes traicioneros, fue capturado 48 horas después, intentando abordar un vuelo privado a Beirut desde un aeropuerto secundario. Su fachada se derrumbó con la misma rapidez con la que se había construido. El ara leyó el titular en el periódico a la mañana siguiente, tomando un café en su mesa de trabajo. No sintió triunfo, solo una calma profunda. Había silenciado la nota desafinada que amenazaba su vida. Con la tormenta disipada, el ara regresó a su vida, pero esta ya no era la misma. Su apartamento con vistas al Sena se sentía ahora menos como una celda de aislamiento y más como un hogar que ella había reclamado. El aura de soledad y estancamiento que lo había impregnado durante 3 años se había desvanecido, reemplazada por una energía sutil pero persistente. El riesgo que había tomado, al exponerse al peligro y a la traición, no la había quebrado ni la había paralizado, sino que, por primera vez, la había restaurado por completo. Había actuado, había decidido, y su inteligencia había sido su mejor arma. 6 días después de la subasta, se sentó en el suelo de madera de su sala de estar, frente a su violonchelo. La funda de terciopelo que lo había cubierto como un sudario fue retirada. La madera de arce brilló bajo la luz invernal. El ara no se sentó allí para tocar, sino simplemente para mirarlo. No para lamentar lo que había perdido, sino para reconciliarse con la presencia de su pasado. Su mano izquierda, la mano herida, aún dolía. La lesión nerviosa seguía ahí, un recordatorio físico de un trauma. Pero ahora, el dolor no se sentía como una barrera insuperable, sino como una cicatriz, una parte aceptada de su historia. Entendió que su vida no tenía por qué definirse por la incapacidad de tocar un vibrato perfecto, sino por su capacidad de actuar con valentía cuando la ocasión lo requería. La música del violonchelo podía estar en silencio, pero su propia sinfonía personal había comenzado a sonar. Se levantó y caminó hacia su mesa de trabajo, donde el manuscrito de Debussy ya había sido devuelto a los archivos, despojado de sus secretos criminales. Abrió su libreta de bocetos. No dibujó figuras ni patrones, en su lugar, comenzó a escribir. No eran partituras musicales, sino una serie de notas, observaciones y un plan de acción. Había descubierto un talento y una vocación inesperados. Su mente analítica, que descifraba compases y ritmos, era perfectamente adecuada para la criptografía y la investigación. El ara decidió que ya no restauraría partituras. Había una verdad y una adrenalina en el descifrado que la hacía sentir plenamente viva. Se enfocó en estudiar formalmente la criptografía y los lenguajes cifrados, aplicando su profundo conocimiento de la música a las matemáticas y la lógica. Su nuevo propósito no era la belleza estética, sino la búsqueda de la verdad oculta. La partitura de su vida, que había estado rota y abandonada, había encontrado una nueva, y emocionante, melodía. Una melodía de autosuficiencia, de inteligencia y de valentía silenciosa. Una que ella, y solo ella, escribiría y tocaría a partir de ese momento, ya no en un escenario, sino en el vasto, y ahora menos aterrador, mundo que se extendía más allá de su ventana parisina. La quietud forzada había terminado, y la coda de su antigua vida era el allegro vibrante de su futuro. Era hora de componer.